Muy buenas tardes, es jueves 19 de septiembre y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Me acompaña Lorena Mengíbar y Zully Rodríguez. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, mucho que informarle y quédese con nosotros durante esta hora y media. Así es, les invitamos a que se mantengan atentos, hay mucho que compartir y como siempre les agradecemos por su sintonía, tanto los que se conectan en redes sociales como quienes están pendientes de la señal de Canal 12. Les dejamos con los titulares de esta jornada. Un ciclón tropical podría afectar el país a partir del próximo lunes, generando una condición atemporalada por varios días. Ya le contamos. Pandilleros fueron encontrados culpables de cometer varios homicidios agravados y de exigir renta a comerciantes a cambio de perdonar su vida. Fueron condenados hasta con 180 años de prisión. En lo que va del 2024, la Defensoría del Consumidor ha impuesto más de $1 millón en sanciones a diferentes empresas a nivel nacional. Los comerciantes de frutas y verduras que alteraron precios también fueron multados por más de $300. Ya le ampliamos los detalles. En el ámbito internacional, en Honduras, 2 privados de libertad perdieron la vida y 6 resultaron heridos en un amotinamiento tras un intento de fuga en la Penitenciaría Nacional de Támara. Les comentamos que una persona fallecida y al menos 7 lesionados dejaron una racha de accidentes de tránsito que ocurrió en las últimas horas. Entre los heridos se encuentra una mujer embarazada. A continuación les presentamos el recuento de las personas afectadas. Un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida al ser arrollado por un vehículo sobre el kilómetro 62 de la carretera que conduce hacia Zacatecoluca. La víctima se desplazaba en su bicicleta cuando ocurrió el percance. Incluso socorristas intentaron salvarlo con reanimación cardiopulmonar, pero ya no presentaba signos vitales. El responsable de la colisión se quedó en el lugar para responder por lo ocurrido, mientras que en San Salvador, específicamente en la 20 Avenida Norte y 29 Calle Poniente, 2 motociclistas chocaron y uno de ellos resultó lesionado. La causa del percance, según narraron testigos, fue el irrespeto a las señales de tránsito, pues uno de los conductores continuó la marcha ignorando la luz roja del semáforo y el otro hizo un giro prohibido. En las cercanías del Reloj de Flores en San Salvador, una mujer embarazada también fue víctima de un accidente de tránsito que le ocasionó un trauma cráneoencefálico. La joven fue evaluada por personal de Sistema de Emergencias Médicas y posteriormente fue trasladada al Hospital de la Mujer para ser evaluada tanto ella como su bebé. Sobre la carretera Los Chorros, un motociclista salió vivo de milagro luego de que un automovilista lo hiciera perder el control y cayera sobre la calzada. Su vehículo quedó debajo de un furgón. Un accidente de tránsito entre un camión y un motociclista, pero el detalle es que otro vehículo lo sacó y quedó debajo la moto de él, lo sacaron, él cayó en la cuneta, gracias a Dios no perdió la vida, ¿verdad? Por otro lado, en la calle San Antonio Abad, una joven de 28 años sufrió heridas en hombro y espalda tras caer de su motocicleta producto de un accidente de tránsito. En Antiguo Cuscatlán, un motociclista también sufrió traumas en su rodilla derecha tras caer de su vehículo. Mientras que en el Boulevard del Ejército, una mujer de 40 años se fracturó su brazo izquierdo y sufrió múltiples traumas tras ser embestida por un automóvil. Paramédicos le administraron relajantes musculares y antiinflamatorios y la llevaron a un centro asistencial. Hasta la fecha, 8.248 personas han resultado lesionadas en accidentes de tránsito y 914 fallecieron en percances viales. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales. Y en las últimas horas, el Viceministerio de Transporte realizó un dispositivo de verificación al transporte colectivo a fin de identificar el estado en el que estos se encuentran. Las sanciones impuestas al transporte público durante el 2024 ascienden a 26.821, representando un 6% del total de las multas. Sin embargo, el Viceministerio de Transporte señala que en comparación con el año anterior, se registra un 2% de disminución.
Estamos haciendo una verificación de todas las unidades, su estado, las condiciones de las unidades, que toda su documentación esté en regla, así como también de los motoristas, pues que porten toda su documentación en regla, tal como lo pide la normativa de tránsito y de transporte. El mal estado de las unidades es uno de los motivos por los que reinciden las sanciones. Los usuarios por años han señalado estas condiciones. Algunos están bien deteriorados ya. Sí, malo. Sí, pero ni modo, pues uno tiene que usarlo porque es el medio que uno tiene para transportarse. Sí, algunos están muy deteriorados. Gracias a Dios nunca he tenido un accidente. Pero esta situación no es ajena a los motoristas de las diversas rutas. Ellos argumentan que la falta de fondos de los empresarios les impide darle el mantenimiento correspondiente a las unidades. Es que no todos los buses andan al 100, porque acuérdense que hay buses que están en mal estado, como hay unos que están en buen estado. En eso sí debería de ponerle mente el gobierno, ¿verdad? En general hay bastantes buses que ya no quieren. No, aquí en otras rutas que me he fijado, por donde yo vivo más que todo, hay unos buses que tal vez quisieran cambiar todas las unidades, pero el problema, como le digo, son muy tardados con la cosa del subsidio y que a veces hacía puro 20 centavos. El transporte público de pasajeros se ha visto involucrado en 717 accidentes de tránsito durante el 2024. Según el BMT, la siniestralidad de estos representa el 5% del global, en lesionados el 6% y en fallecidos el 2%. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Excel Taller Express, mantenimiento certificado para tu auto, presenta. Y desde la carretera panamericana, el periodista Fernando Morales nos comparte un reporte del tráfico a esta hora de la tarde. Fernando, adelante. ¿Qué tal, compañeras en el estudio? Muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro sobre la carretera panamericana para mostrarles cómo está el tráfico a esta hora de la tarde. Podemos ver que está bastante despejado, está completamente fluido para las personas que vienen del occidente del país, también de Santa Tecla, de la zona de Merliot, de Antiguo Cuscatlán, y buscan llegar a San Salvador, incorporarse al Boulevard de los Próceres, la Ceiba de Guadalupe o incluso a la Alameda Manuel Enrique Araujo. Si usted va a transitar por acá a esta hora de la tarde, puede hacerlo con total tranquilidad, no va a encontrar ningún impedimento. También estoy mostrándoles imágenes del desvío que viene de Santa Elena y que se incorpora a esta carretera, también está despejado, no hay ningún inconveniente. Igualmente el desvío que viene desde el otro sentido de la carretera panamericana y busca bajar por esta zona. Les voy a mostrar también este otro desvío que es el que va al Plan de la Laguna, acá en Antiguo Cuscatlán. Los vehículos están transitando con total normalidad, no hay ningún problema, usted no va a encontrar tráfico para poder llegar a su destino tal como lo tiene programado. Recordarles que al menos esta zona también es parada de autobuses, por lo que se puede hacer un poco de congestionamiento en esa zona, pero como podemos ver en pantalla, no hay ahorita mucha afluencia de transporte colectivo, así que si usted está planeando transitar por acá, puede hacerlo tranquilamente, puede hacerlo de manera fluida, siempre recordando manejar con la debida precaución, siempre manejando bajo el reglamento de tránsito, también cumpliendo con los niveles de velocidad para evitar cualquier percance vial. Así la condición del tráfico desde la carretera panamericana. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Excel Taller Express, mantenimiento certificado para tu auto, presentó. 1:09 p.m. Debido a los fuertes vientos de anoche, les comentamos que un árbol cayó sobre una vivienda, esto en el barrio La Esperanza de San Salvador. Comandos de salvamento removió la vegetación, la cual dejó únicamente daños materiales en el inmueble. Otras 3 viviendas resultaron afectadas tras inundarse en el cantón Las Joyas de Coatepeque. Y para las próximas horas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha pronosticado lluvias en diferentes puntos del país. Para ampliar la información, nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte.
Buenas tardes. En cuanto al pronóstico del tiempo, para esta tarde estamos esperando temperaturas bastante cálidas a nivel nacional, máximos en San Salvador alcanzando 32 grados Celsius, zona costera variando entre 33 y 35 grados Celsius, zonas del norte, algunos valles del norte y zonas de oriente, alcanzando o superando 36 o 37 grados Celsius, muy cálido. Estamos esperando la tarde durante hoy, también estamos esperando formación de chubascos y tormentas en la zona occidental. Prevemos que durante el transcurso de la tarde se intensifiquen, y luego también para zonas norte del centro, es decir, Chalatenango, Cabañas, formación de tormentas durante el transcurso de la tarde. El área metropolitana de San Salvador, la probabilidad de lluvia durante el transcurso de la tarde es baja, sin embargo sí que estamos esperando alguna nubosidad que se extienda de las que se han formado en la zona norte. También formación de tormentas al norte de Morazán, norte de San Miguel, pero al final de la tarde o primeras horas de la noche en las cercanías del Golfo de Fonseca nuevamente estamos esperando formación de tormentas que se extiendan hacia el resto del territorio nacional, no solamente en el sector costero, también alcanzarán departamentos del centro. Nuevamente la probabilidad para el área metropolitana de San Salvador sí que se incrementa, por lo que estamos esperando lluvias durante el transcurso de la noche y también otro periodo de lluvias para la zona occidental. Esto lo estamos previendo principalmente hablando particularmente de las precipitaciones durante el transcurso de la tarde y la noche. Para la madrugada de viernes solo estamos esperando nubosidad, las probabilidades de lluvia son bastante bajas. Sin embargo, la recomendación permanente es mantenerse pendiente del monitoreo continuo a través de nuestras redes sociales. También le recordamos que tenemos presencia de mareas vivas. Eso significa que durante las mareas bajas pueden verse incrementadas las corrientes de retorno, y durante las mareas altas aumentar la altura del oleaje e inundar las partes altas de las playas. Considera esa información para evitar percances. Muchas gracias por este reporte. Les comentamos en otros temas que ambientalistas consideran un poco preocupante que la temperatura en el mundo siga aumentando, por lo que piden acciones inmediatas para reducir los efectos del cambio climático. 57.400 millones de toneladas de dióxido de carbono se produjeron en el mundo entre 2021 y 2022, según establece la Organización Meteorológica Mundial. El CO2 forma parte de los gases de efecto invernadero que para estos años incrementaron 1.2%, provocando un aumento en las temperaturas, situación que ya está impactando a El Salvador, afirman ambientalistas. Para países especialmente vulnerables como El Salvador, este cambio climático ya genera pérdida de biodiversidad, pérdida de costa, pérdida de seguridad y soberanía alimentaria por su vinculación a las cosechas, al régimen de lluvia, a la falta de lluvia. Entonces, en la medida que la temperatura continúa aumentando a nivel global, estos impactos van a ser mayores. Organizaciones climáticas consideran necesario reducir las emisiones de estos gases entre un 28 a 42% para 2030, en un intento por mantener los niveles de temperaturas globales por debajo del 2%, postura que comparte la Unidad Ecológica Salvadoreña y que debería ser implementada de inmediato, sobre todo por los países desarrollados. Estados Unidos, Europa, Japón, China, la India, Brasil, países desarrollados y países emergentes deben aumentar su ambición en reducir estos gases de efecto invernadero, y eso pasa por revisar el consumo, el tipo de energía que utilizan, el medio de transporte o los medios de transporte, su tipo de industria, y hacer cambios o ajustes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El Centro de Predicciones Climáticas proyecta un 71% de probabilidad de que el fenómeno de la Niña se forme entre septiembre y noviembre, pero sería débil y de corta duración, una situación que se considera anormal, pues dicho sistema se ha retrasado al menos 4 meses. Lo normal en esto es de que hubiera un fenómeno del Niño o un fenómeno de la Niña entre varios años. Hoy tenemos o uno u otro. Agosto ha sido como con poca agua. A ver qué impacto va a tener esto en la producción de frijoles, pues, que se da por estas fechas. Y yo creo de que este retraso y digamos, recorte del periodo que se esperaba del fenómeno de la Niña tiene que ver con el cambio climático. Y hoy nos dicen de que las proyecciones cambian incluso semana a semana.
Centroamérica estaría produciendo entre un 0.15 a 0.25% de los gases de efecto invernadero en el mundo, y aunque es una cifra relativamente pequeña, la UNES cree necesario implementar acciones para reducirla o eliminarla, como utilizar energías renovables, fomentar la reforestación y adaptarse al cambio climático, entre otras. Este es un reporte de Fernando Morales. Y modelos matemáticos predicen que a finales de septiembre y principios de octubre se podría formar un giro centroamericano que provocaría severas inundaciones y grandes cantidades de lluvias. Ante estas proyecciones, el director de incidencia de la UNES sostiene que de llegar a ocurrir este fenómeno podría generar graves afectaciones. Las condiciones ambientales están en tal manera de que una lluvia intensa hace que colapse San Salvador por inundaciones, porque la red de drenaje no soporta la cantidad de agua que se genera, porque los puentes no soportan la cantidad de agua, las calles se dañan. Eso lo hemos tenido con lluvias intensas, no con tormentas tropicales, no con huracanes. Entonces imaginémonos qué pasaría en este momento con la vulnerabilidad que tenemos. Por eso es importante trabajar de manera prospectiva, una gestión de riesgos, que no piense en el próximo año, sino que piense a 20 años cómo podemos, digamos, generar acciones correctivas de emergencia y de prevención a los riesgos de desastre. Y un incendio estructural se registró en una granja ubicada al norte de San Salvador. El cuerpo de bomberos trabajó durante varias horas para sofocar el fuego. Este incendio consumió la estructura de una granja avícola, ubicado en el cantón San Jerónimo, en el kilómetro 30,5 de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa. Las instituciones que atendieron la emergencia tardaron más de 3 horas para sofocar las llamas. La zona se encuentra habitada y alarmó a las personas que relataron cómo el fuego y el humo rápidamente consumía todo a su paso. Pensé cuando venía, pensé que ya había una expansiva subterránea, porque como el humo. Entonces cuando yo venía entrando de ella, empecé a verla y la gente de allá saliendo para afuera. De manera que ahí me vine a ver y ya estaban los amigos bomberos sofocándolo. Esposo del marido de mi sobrina, de que aquí había un masal. Ni le tomé importancia porque no me interesó, ¿verdad? Entonces y seguía así haciendo mis cosas. De ahí me dijo el que saliera porque ya venía subiendo y ahí estaban unos tambos de gas. Y eso me imaginó, pues. No, todavía yo me quedé aquí. Entonces salimos por mi papá, fue que salí porque ella no está en sus 5, ¿verdad? Entonces sí. Nos salimos para afuera con él, incluso llegamos hasta las sillas que están ahí. ¿Cómo a qué hora inició el fuego? Como las 11:30. Pues me imagino que alguna falla eléctrica ahí. ¿Y son recurrentes los incendios en esta zona o no? No. Primera vez que hemos visto esa magnitud de incendio aquí. ¿Cuántos años tienen esas galeras? Ups. ¿Cómo qué? ¿Cuántos años tienen? Chucho, ¿tú qué hiciste? No, tienen un montón. Tienen ya como sus 25 años. En el siniestro no hubo viviendas dañadas ni personas afectadas por el humo. Sin embargo, trascendió que al momento en el que las llamas se empezaron a propagar, no se encontraban pollos en la galera, debido a trabajos de mantenimiento. La granja tiene más de 20 años de estar en la zona. El cuerpo de bomberos no dio declaraciones a la prensa, por lo tanto, no se pudo constatar si tienen una hipótesis sobre lo ocurrido. Mientras tanto, se espera que las investigaciones revelen las causas del hecho y la cuantificación de daños. Al menos hasta agosto, el número de incendios estructurales había aumentado en comparación a 2023. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y los incendios durante este año se han incrementado en un 16% respecto al 2023. A la fecha se han registrado 3.803 siniestros, de los cuales 2.416 han sido en maleza, 570 estructurales, 299 en basureros, 369 vehículos y 149 forestales. Y en Soyapango, San Salvador Este, la Policía Nacional Civil capturó a Óscar Alexander Carrillo Chávez.
presunto gatillero de una estructura criminal. Según las autoridades, era el encargado de ejecutar crímenes ordenados por la pandilla en diferentes puntos de este distrito, acusado de agrupaciones ilícitas y conducción peligrosa. Carrillo fue detenido en Las Margaritas y trataba de huir de las políticas de seguridad, modificando sus tatuajes alusivos a grupos delictivos. El imputado será puesto ante la justicia para responder por sus delitos. Y varios sujetos que se dedicaban a actividades delictivas en Usulután fueron condenados por casi 200 años en prisión por diversos delitos que cometieron entre 2016 y 2017. Un miembro de una pandilla fue condenado a 180 años de cárcel por extorsionar a 9 comerciantes en Usulután. Es identificado como Marvin Gustavo Munguía, quien junto a otros 5 sujetos habría cometido el delito. Los imputados, de acuerdo a las autoridades, entre 2016 y 2017 exigieron entre 25 a 250 dólares semanales, quincenales y mensuales a sus víctimas a cambio de dejarlos trabajar en la zona. Uno de los afectados pagó $2,000 inicialmente y posterior $100 cada mes, mientras que otros miembros de la misma estructura criminal que operaba en Usulután también fueron condenados a penas de hasta 84 años de cárcel. Estos son acusados de 4 casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, 2 homicidios agravados, un caso de privación de libertad y organizaciones delictivas. El principal implicado es Carlos Mauricio Nolasco Martínez, quien deberá pasar 84 años en prisión, seguido por José Medardo Chica Sumansor, a 58 años, Elmer Agustín Maravilla, a 55 años, Vladimir de Jesús Ramos Hernández, a 36 años, Alejandro Daniel Morales, a 30 años, Juan Antonio Lobato, a 23 años, y Johnny Roberto Nieto, a 17 años de prisión. La sentencia fue impuesta por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Ya es la 1:22 p.m. Hacemos a esta hora una pausa comercial. Ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Estamos de regreso. Les comentamos que economistas no descartan se requiera de deuda para cubrir el pago de pensiones y para amortización de compromisos financieros. Presentar un presupuesto financiado tal y como lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, es posible. De acuerdo con el economista Carlos Acevedo, sostiene que en los últimos 27 años los ingresos del fisco han logrado cubrir el gasto corriente sin necesidad de deuda y agregó que la recaudación ha aumentado, en el cual influyó el IVA en un 14% y la renta en un 10%. Ahora, lo otro que dijo es que también se podía cubrir el pago de intereses sin necesidad de deuda. Eso también es posible. El pago de intereses el año pasado fue como 1.300 millones. Entonces, ciertamente, los ingresos que generamos lograrían cubrir los ingresos propios, ese gasto. Mejorar las finanzas públicas, asegura, le permitirá al gobierno tener un mayor margen para atender las políticas públicas como la reactivación del agro. De un deudor, cuando paga su deuda, obviamente le queda mayor disponibilidad para otras cosas. En El Salvador, el servicio de la deuda entre pago de intereses y amortización, por ejemplo, el año pasado anduvo en 2.400 millones de dólares. Desde luego, en la medida que eso va bajando, el riesgo país disminuye, tenemos acceso a financiamiento más barato, y eso beneficia a las actividades económicas. Acevedo también se refirió al pago de pensiones y a la amortización de deuda, para lo cual se requieren 1.700 millones de dólares, algo que a su criterio significa un déficit que podría cubrirse con más deuda. Digamos, la deuda de pensiones que no está contemplada dentro de lo que él dijo, ahí necesitamos como unos 600 o 700 millones, pero eso se saca de los mismos fondos de pensiones, de ahí se toma prestado.
Y luego, para para amortización de deuda, ahí necesitamos como otros 1.000 millones. Algunas de las opciones que podrían aplicar es una disminución de plazas en el sector público, en el cual se destinan más de 5.200 millones de dólares anuales. El sector público tiene más o menos 180.000, 185.000 empleados. Por ahí anda más o menos el número total de empleados. Si se quisiera recortar, eso es un escenario hipotético, un ejercicio imaginario, digamos, con un 15% de eso que se recortara, se podría cerrar la brecha del déficit fiscal de 800 millones de dólares más o menos. El 30 de septiembre se espera que el Ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025. Este es un informe de Marcela Rivera. Conéctate con las mejores ofertas Red Week de Claro. Visita tiendas Claro del 9 al 19 de septiembre. Claro presentó. Y ahora conozca la situación de las pensiones en el país. ¿Cuántas personas están cotizando, inscritas y pensionadas? Además de la que tiene el Estado, la deuda que tiene con el Fondo de Pensiones, según un experto en el tema. De cada 100 pensiones aprobadas en El Salvador, 60 equivalen a $304.17. La situación por la que muchos trabajadores se aferran a no dejar su empleo. Actualmente hay alrededor de 852,000 personas cotizando, según Patricio Pineda de la Mesa de Pensiones. Además, agregó que en este rubro existe una deuda superior a los $10,000 millones. Lo que implica que el dinero de los trabajadores sea tomado por el gobierno, ¿verdad?, para cualquier uso que quieran hacer, es que pierde valor. El fondo, ya lo dije, ha perdido más de 2,000 y pico de millones y en cada cuenta individual se han perdido un poco más de $3,000. También se refirió al presupuesto de la nación financiado sin deuda para gasto corriente, como lo anunció el presidente Nayib Bukele para 2025. Pineda dice que esperaría que se presupueste pago de cuotas para la deuda con el Fondo de Pensiones. De entrada no mejora para nada las pensiones, el presupuesto, ya sea que lo financien o no, ¿verdad? Porque el fondo de pensiones, la deuda de pensiones solo se toma como un dato para sumarla a la deuda total. A menos que, ojo con esto, a menos que a partir del 30 de septiembre veamos en la propuesta de artículos o en el proyecto de presupuesto general del Estado la primer cuota de pago de esos 10,000 y pico millones, que son 712 millones. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí podemos decir, ok, están financiando, ¿verdad?, la deuda de pensiones. Los últimos datos publicados revelan que hay un total de 114,000 trabajadores que ya se pensionaron. De estas, 66,000 por vejez, 3,000 por invalidez y 44,000 por sobrevivencia. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y 50 agromercados se han habilitado a nivel nacional, en los cuales 14 productos han presentado una reducción en los precios. Es la primera vez que vengo por acá y voy a comparar los precios, porque vengo de lejos. Viajó desde Talnique La Libertad al agromercado en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. $2. ¿Cómo está el chile? A 10 por el dólar. Con 4 bolsas llenas de productos emprendió su viaje a su destino. Está más cómodo porque la zanahoria en otro lugar está bien carita y yo le compré un poco más cómoda. Ella, como otras personas que desde las 6 de la mañana iniciaron con sus compras, se encontraron con productos más baratos. Por $1, ahora se dan 5 chiles y antes eran 4, al igual que el whisky, mientras que la lechuga grande bajó 15 centavos y ahora se compra a 50 centavos. La mediana está a 40 centavos y la pequeña a 20 centavos. Digamos, el tomate lo tenemos de 3 precios, de 20 por el dólar, de a 14 el grande por el dólar y 24 por el dólar. Tenemos lo que es la papaya,
Tenemos lo que es piña de 2.25, tenemos lo que es manzana, gala, 5 por el dólar, la manzana verde, 3 por el dólar. Tenemos, serían 3 y 2, serían $5, amor. Los lácteos también son parte de los productos que se pueden adquirir en este lugar, así como el cartón de huevos. Los lácteos, el queso duro, blandito, morolique, le tengo la libra a 3.75, la media se la tengo a 2, la crema pura de botella se la tengo a 2.25 y la media a 1.25. Le tengo queso fresco de Chalate, se lo tengo a $3. Le tengo el quesillo especial para pupusita, el que hila, se lo tengo a $2. Tenemos los huevos medianos a $4.50 y también traemos huevo grande a $4.75 y el extra a $5. Son al menos 14 productos que han presentado una reducción en los costos en los agromercados, lugar que muchos visitan. La verdad que sí, vale la pena porque la cantidad que dan aquí por el precio que valen las cosas es bien. Entonces uno siente el deseo de venir porque vale la pena, de verdad. Es un gran ahorro que uno tiene. Todos los tomates están bien cómodos, el loroco. Yo lo que llevo nada más loroco, cebolla, pero todo está muy cómodo. Que están súper buenos, final. Miren, da un montón que llevo por $8.50. ¿Qué es lo que lleva por $8.50? Llevo repollo, tomates, cebollas, ejotes, papas, chile verde, todo eso llevo y zanahoria. 6 agromercados se han habilitado a nivel nacional. En el Congo, Santa Ana, Zaragoza, La Libertad, San Rafael, Cedros, Cuscatlán, El Triunfo, Usulután, Apastepeque en San Vicente y en Ciudad Barrios en San Miguel, mientras que el de San Marcos ahora está ubicado a un costado del Parque Joya de Esperanza y Paz. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. También les comentamos que más de $1 millón en sanciones han sido impuestos al comercio en lo que va de 2024, según señaló la Defensoría del Consumidor. En lo que va del 2024, la Defensoría del Consumidor ha impuesto más de $1 millón en sanciones de diferentes ámbitos del comercio. Algunos de estos casos han sido por incumplimiento de contrato, publicidad engañosa y por obstruir el trabajo de la institución. Aquellas obstaculizaciones a la labor de la Defensoría del Consumidor. De hecho, pues estamos hablando de un poco más de $300.000 que hemos establecido principalmente en multas. Tenemos pues los casos de incumplimiento de contrato, incumplimiento de oferta, también pues el que no se esté viabilizando el ejercicio del desistimiento, ¿verdad?, el derecho a retracto de parte del consumidor, y qué decir de aquellos casos de incumplimiento por falta de información, de promociones y ofertas o publicidad engañosa. Además, el funcionario destacó que más de $300.000 en multas han sido impuestas en un total de 90 casos en los últimos meses, por incremento injustificado de precio de verduras y frutas, productos que, asegura, ya reflejan una disminución. Por el incremento injustificado de precios en productos como granos básicos, maíz, frijol, que decir de frutas y verduras, entre las cuales destaco la cebolla, tomate, aceites, entre otros productos en los cuales hemos aplicado sanciones. En otros temas, el funcionario se refirió a la reforma del Código Tributario para que los comercios no pidan documento de identificación al cliente en compras menores o iguales a $25.000. Sin embargo, Salazar mencionó que hay operaciones que lo requerirán. Los que requieren algún tipo de comprobante, ¿verdad?, van a tener justamente que brindar esta información para poder preparar ese tipo de documento, de factura, consumidor final, ¿verdad?, o crédito fiscal. Pero el resto de consumidores hoy en día, a partir de esta importante reforma, ya no están pues en la obligación de presentarlo, y por lo tanto es una llamada de atención pues a los comercios a no estar pues exigiendo este tipo de documentos. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Y la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial en el ámbito laboral y educativo. Sin embargo, hay personas que pueden utilizarla de forma negativa, manipulando audios o imágenes para cometer estafas u otros delitos. La periodista Jacqueline Orellana nos tiene los detalles. Me encuentro desde un hotel capitalino. Acá se realizó el 7º foro del uso del Internet y la inteligencia artificial. Conversamos con expertos y nos decían que si bien es cierto, la inteligencia artificial nos ha facilitado la vida, el no saberla utilizar correctamente puede traernos bastantes problemas.
Ha visto la mayoría que la inteligencia artificial pueda sobrepasar a un humano, pueda, digamos, saltarse la ética humana y pueda llegar a sobrepasar al ser humano. Entonces todos esos temas ya están en la mesa. De hecho, la charla que tenemos ahorita, que está súper interesante, está contando de que la inteligencia artificial empezó en 1950, no es ahorita. O sea, realmente esto viene y ahorita ha explotado y es una inversión de los países que sabemos que dominan a nivel mundial, todo lo que se está haciendo, y la parte ética es lo que vamos a discutir acá. Cómo la parte ética no tiene que dejarse a un lado con el uso de la inteligencia artificial. Para Lito Ibarra, un aspecto preocupante es la posibilidad que la inteligencia artificial se utilice para crear contenidos falsos, como audios generados por inteligencia artificial. Detectar si un audio ha sido creado y manipulado sí es posible según él, pero no siempre es sencillo, ya que con el paso de los años y el avance de la tecnología, cada vez es más difícil. Hay productos, a nivel del ser humano es difícil poder identificar. Es fácil que nos engañen, que creamos que un video, un audio, un texto es hecho realmente por quien se pretende que lo está diciendo, un político, un artista, una persona. Pero hay productos basados también en inteligencia artificial que nos permiten reconocer esto. Eso es las prevenciones que tenemos que tener, encontrar estos productos, estos servicios que nos permiten prevenir que no caer en un engaño, en donde incluso hay casos en donde hay estafas o hay otros delitos, digamos, usando inteligencia artificial. Pero hoy por hoy va siendo cada vez más difícil identificar a simple ojo, a simple audio, una construcción que sea hecha artificialmente por la inteligencia artificial. Que siempre hay riesgos, ¿verdad? Al utilizar la inteligencia artificial hay riesgos de ese tipo de situaciones, pero creo que hay un límite en el que podemos utilizarlo, hay un límite en el que podemos confiar en la inteligencia artificial. ChatGPT se ha vuelto la aplicación que más utilizan las personas. En tan solo 2 meses de su creación, obtuvo 1.000 millones de usuarios, superando incluso a otras aplicaciones que les tomó de 3 a 4 años tener esta misma cantidad de usuarios. Para María Vázquez, usuaria de ChatGPT, considera que esta herramienta le ayuda en su estudio a facilitar las tareas, ya que ahí encuentra la información detallada de lo que busca. Con esta información regreso la señal al estudio principal. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Tenemos una actualización de noticias internacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la ola de violencia que se ha desatado desde la semana pasada en el estado de Sinaloa, al noroeste de México, ha dejado más de 40 fallecidos. El mandatario mencionó que esto se debe al proceso realizado por Estados Unidos a finales de julio para lograr la captura de Ismael El Mayo Zambada, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El gobierno ha enviado más de 2.200 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para proteger la población, pero los actos violentos continúan. Si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Y bueno, también hoy hacemos referencia a 2 muertos y 6 heridos que deja un intento de fuga en la penitenciaría de Támara, Honduras. Y justamente la periodista de la RNBA, Gabriela Plata, nos brinda los detalles, esto que también ha generado
mucho de qué hablar en el vecino país. Nosotros les informamos desde Tegucigalpa, Honduras, y es que en las últimas horas se ha registrado una acción que ha ocasionado la conmoción en todo el país, donde 2 privados de libertad perdieron la vida y 6 de estos permanecen heridos en uno de los principales centros asistenciales en el país, tras registrarse un motín donde al menos 70 privados de libertad pretendían escaparse, realizando una fuga masiva. Hasta el momento, autoridades policiales han informado que producto de esas acciones de intento de escape realizaron las diferentes evacuaciones y asimismo procedieron a ejercer la fuerza, donde producto de la misma 2 personas han perdido la vida. Hasta el momento, autoridades se han limitado a entender cuáles serían el trasfondo de los motivos por los cuales ellos pretendían escapar de estos centros. Este es el informe que nosotros podemos brindarles desde Tegucigalpa, Honduras. Y el ejército de Israel dijo que llevó a cabo ataques contra 7 sitios de Hezbollah en el sur del Líbano, al tiempo que anunció el arresto de un ciudadano israelí sospechoso de estar involucrado en un complot respaldado por Irán para matar a funcionarios israelíes. Las autoridades dijeron en un comunicado que la persona detenida era un empresario con conexiones en Turquía que asistió al menos a 2 reuniones en Irán y que los objetivos potenciales de la trama incluían al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant. Mientras tanto, la tensión en el Medio Oriente sigue incrementando tras las explosiones de aparatos electrónicos de comunicación en el Líbano, que advirtió de una dura respuesta. Y también el presidente palestino Mahmoud Abbas visitó Madrid por primera vez desde que España reconoció a Palestina como un estado. El mandatario fue recibido por su homólogo español, Pedro Sánchez, quien aprovechó una conferencia de prensa para hacer un llamado a la desescalada del conflicto en el Medio Oriente, después de las explosiones de dispositivos de comunicación que, como hemos informado, causaron la muerte de 37 personas y dejaron más de 3.000 heridos. Por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz. Es absolutamente necesario que las partes acuerden un alto el fuego conforme a lo establecido en la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un alto el fuego que acabe con la guerra, que garantice la asistencia humanitaria a la población civil y que permita la liberación de todos y cada uno de los rehenes. Y el oficialismo en Venezuela aseguró que el opositor Edmundo González firmó un documento en el que reconoce la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica a Nicolás Maduro como ganador de la elección presidencial. Pero González Urrutia respondió que fue forzado a suscribir el texto. El aspirante presidencial Edmundo González contó en un video difundido en sus redes sociales que mientras estuvo en la residencia del embajador de España en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se presentaron con un documento que debía firmar para salir del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional mostró la carta firmada por González y dijo que fue él quien contactó a los funcionarios del gobierno para reunirse en la sede diplomática. Si usted insiste en que fue una coacción, yo voy a mostrar los entretelones de las conversaciones. Y digo más, si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela, tranquilamente?
Horas antes, el Senado español aprobó una moción para exigir al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una decisión que se une a la tomada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ninguna de las dos es ley, por lo que Sánchez no está obligado a acatarla. Queda aprobada la moción. La medida provocó la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, quien aseguró que este jueves aprobarán una solicitud para que el presidente Nicolás Maduro rompa relaciones diplomáticas y comerciales con España. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y el Parlamento Europeo reconoció este jueves al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. La periodista Adriana Núñez, corresponsal de La Voz de América en Caracas, nos tiene más detalles. El Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela en una resolución que logró 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. González Urrutia agradeció el apoyo de la Eurocámara y dijo que es el reconocimiento a la voluntad del pueblo de Venezuela y a la voz de una mayoría que exige se respete la voluntad expresada el pasado 28 de julio. Ayer Edmundo González dijo que fue coaccionado por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a firmar un documento en el que acataba la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó al presidente Nicolás Maduro como ganador de esas elecciones presidenciales de julio. Esto se hizo antes de salir a su asilo político a Madrid. Por su parte, la Fiscalía General de Venezuela anunció que tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria de la presidencia, Karina Milei. La Fiscalía venezolana lo señala de crímenes de lesa humanidad y de incautar un avión de matrícula venezolana y tripulación iraní. La aeronave estuvo retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 y se envió a los Estados Unidos en febrero de este año. Ese avión estaba sancionado por los Estados Unidos, alegando que los miembros de la tripulación eran partes de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo que la Casa Blanca considera como terrorista. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y en Estados Unidos, una nueva encuesta muestra empate técnico entre los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Kamala Harris. Desde Washington nos informa Julia Riera de La Voz de América. Según nuevas encuestas sobre intención de voto en Estados Unidos, los candidatos Kamala Harris y Donald Trump están empatados. Un sondeo presentado por el New York Times, The Philadelphia Inquirer y la Universidad de Siena señala que Harris y Trump estarían empatados con un 47%. Esto a pesar de que la vicepresidenta recibió comentarios más positivos que su adversario por parte de los encuestados después del debate presidencial de la semana pasada. Uno de los estados claves de la contienda electoral es Pensilvania, considerado un estado bisagra porque sus ciudadanos no tienen una tendencia clara a la hora de votar. La encuesta muestra que en ese estado Harris tendría una ventaja de 4 puntos porcentuales sobre Donald Trump. Y mientras tanto se intensifica la campaña electoral. Este jueves Kamala Harris estará en Michigan, donde va a buscar votos en el área de Detroit y más tarde llevará a cabo un evento virtual con la comunicadora Oprah Winfrey, con el objetivo de alentar a los electores a registrarse para votar. Por su parte, Donald Trump este jueves estará en la capital estadounidense, donde participará esta noche en un evento para combatir el antisemitismo en Estados Unidos. Julia Riera, Voz de América, Washington. Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación conoceremos las noticias. Walmart, Ternova y la Unión Europea han lanzado el proyecto Unidos por un Entorno Próspero, como parte de las actividades del mes de la diplomacia climática. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el reciclaje y reducir el impacto ambiental, promoviendo una economía circular en el país.
nos hemos unido a la iniciativa Unidos por un Entorno Próspero a través de una invitación de la Unión Europea y Ternova a través de su movimiento Recicla 503, considerando las estaciones de reciclaje que nosotros tenemos en los 6 Walmart y 4 despensas de Don Juan. ¿En qué va a consistir? Pues en 2 jornadas de activaciones de reciclaje que serán el sábado 21 de septiembre en Walmart Soyapango, desde las 12 hasta las 4 de la tarde. El proyecto incluye campañas educativas en redes sociales, talleres medioambientales y jornadas de intercambio de materiales reciclables en Walmart Soyapango y despensa de Don Juan en Antiguo Cuscatlán. Además, se llevará a cabo una jornada de reforestación en el Cerro Tecana, con la plantación de más de 60 árboles nativos. Con el apoyo de empresas como Nestlé, La Constancia, Movistar y Kimberly-Clark, se espera impactar a más de 500 personas y recolectar 1.500 libras de materiales reciclables. La Fundación Salvador del Mundo, FUSALMO, ha presentado a 5 talentosos estudiantes que representarán a El Salvador en la competencia mundial de robótica First Global, que se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en Atenas, Grecia. Las expectativas que nosotros llevamos para la competencia mundial de robótica realizarse en Grecia son principalmente que los jóvenes que van a participar aprendan mucho y que puedan conocer más sobre tecnología, la puedan poner en práctica y que puedan traer esos conocimientos y que por medio de FUSALMO les pueda brindar las herramientas y que ellos se vuelvan voluntarios, agentes de cambio, que también potencien las habilidades. Este año, la competencia global tiene como tema central uno de los mayores desafíos del mundo, la sustentabilidad alimentaria. La competencia busca fomentar la cooperación entre jóvenes de más de 190 países, promoviendo la importancia de la tecnología y el trabajo en equipo para resolver problemas globales. FUSALMO, mediante su metodología STEAM, y con el apoyo de empresas privadas, impulsa a la juventud salvadoreña a enfrentar desafíos del mundo real utilizando la tecnología. Gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Nos vemos en las próximas con más noticias. Así que bueno, con esta información llegamos al final de la sección del entretenimiento y de esta emisión de noticias. Nos vemos mañana, cuídense. Que tengan feliz tarde.